Nunca Seguro Reserva ha tenido un hoyo, ni en esta, ni en la pasada, ni en la del PLD. Un seguro es muy difícil que tenga problemas de liquidez. No se ponga a reproducir. Una cosa a la que usted no esté segura, no se ponga a reproducirla. Yo tenía 10,000 pesos en la cuenta y cuando fui, nada más me quedaban 2,000 porque me había sacado 8,000. Al Banco Universal lo mataron los rumores. Los rumores fueron los que le dieron el golpe mortal. Sí, no hace daño, porque cualquier cosa nos hace daño a todos. ¿De dónde sale este tipo de acusación a un sistema como el Banco de Reservas? Es probable que de aquí al fin de semana varias personas caigan presas, porque hay gente que ha ido a la televisión de manera descarada a hablar de quiebra y de inestabilidad. Y el Banco de Reservas no quiebra, es el Banco del Estado. Ahí están todas las finanzas de todas las instituciones del Estado. Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan. Gracias a todos los que siguen este contenido. Suscríbanse, compartan y comenten qué les parece este contenido de alto valor que hacemos para todos ustedes. Y aquí está con nosotros el hombre... ¡Primicia! Don Freddy Aguasviva. Freddy se ha convertido en una tendencia. Se armó un revolú en buen dominicano con un tema muy delicado a propósito de las declaraciones de Juan Ariel Jiménez en este programa y en algunos otros. Y el día de hoy que hacemos este contenido, el señor Nelson Arroyo, vicepresidente de Seguro Banreserva, ha dado una rueda de prensa haciéndole frente a esos rumores. Especialmente se refirió a Juan Ariel Jiménez. Gracias por estar aquí con nosotros. Un gran placer, Colombia, como siempre, me siento honrado. Y también muy preocupado porque el tema realmente es delicado y deberíamos tomarlo con pinzas, ¿verdad? ¿Qué implicaciones o elementos técnicos, qué herramientas tú crees que ha tenido Juan Ariel para hacer este tipo de declaraciones? El mayor daño que se le ha hecho en esta declaración al sistema proviene de que Juan Ariel Jiménez es una persona brillante, capacitada, es una persona con muchas condiciones y que fue ministro administrativo de la presidencia, o sea, tiene un... Y de economía, ¿no? Y de economía y desarrollo. Tiene un concepto claro de lo que es el Estado y del daño que le puede hacer cualquier tipo de acción como esta al Estado dominicano, no a un partido, no a una... Entonces, viniendo de Juan Ariel, es creíble que el muchacho tiene mucha credibilidad, es una persona con respeto, con su capacidad, y es serio. Entonces, sin embargo, ¿de dónde sale este tipo de acusación a un sistema como el Banco de Reservas? Porque el seguro. Sus declaraciones fueron del seguro. El seguro de reserva, aunque afecta a la marca, porque el seguro ha demostrado, por ejemplo, los números que tenemos del seguro son números muy contundentes. En primer lugar, acaba de señalar en una rueda de prensa el señor Arroyo, como el banco, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las reservas, aumentó sus utilidades en un 133%, explicaban estos señores en la rueda de prensa. Se pasó de 789 millones de noviembre al 24 a noviembre del 25 con 1.839 millones, o sea, más de 1.100 millones de beneficios extra a lo que ganó el año pasado. Entonces, ¿qué pasa con estas instituciones financieras? Mira, un seguro es muy difícil que tenga problemas de liquidez. El seguro primero trabaja con unas tendencias porcentuales que son muy cómodas para protegerse de cualquier eventualidad. Y aparte de eso, un seguro lo primero que hace es reasegurar sus pólizas para tener una segunda protección en caso de que pudiera haber alguna debilidad en la solvencia propia. El seguro Banreserva es un seguro, por ejemplo, que tiene una altísima solvencia. Tú sabes que tú estás clasificando, cuando tú tienes el 1 como solvencia máxima, el seguro Banreserva ha podido clasificarse con 1.89, 2 y pico en solvencia económica. ¿Qué te mide la solvencia? Bueno, la solidez que tiene una institución para afrontar sus retos financieros. En el sistema bancario, por ejemplo, tú necesitas tener un índice de solvencia de un 10%, que es igual al capital que tú tienes que tener depositado seguro en buenas manos para tú hacer frente a cualquier contingencia.
Por eso yo creo que... ¿Qué le pasó a Juan Ariel? Esa pregunta la vamos a dejar para el final del programa. Compartan este contenido, comenten. Freddy, en un sistema altamente regulado, ¿qué tanto daño puede hacer un rumor en redes sociales? Lo que yo creo es que lo que yo he visto, porque he estado dándole seguimiento, porque me ha preocupado mucho. Yo tengo una preocupación, Colombia, porque yo pude estudiar a profundidad la crisis de Baninter, pero yo quiero que la gente sepa que cuando yo estudié la crisis de Baninter, yo había empezado con el Banco Universal, tú no habías nacido todavía, cuando Leonel Almonte compró de forma fraudulenta el Banco Universal en el gobierno de Jorge Blanco. Y entonces se pasó a ser el banco prácticamente protegido por el gobierno. Pero al Banco Universal lo mataron los rumores. Mal manejo, inestabilidad, pero los rumores fueron los que le dieron el golpe mortal. Pero después vino el Banco del Comercio de Nene Ureña, y el Banco del Comercio también fue víctima de una campaña de rumores. Y entonces viene Baninter. ¿Qué pasa con eso? Que hay un banco que puede tener problemas, que estén ocurriendo acciones delictivas, que es la preocupación de Juan Ariel y es lo que se entiende. Pero ¿qué sucede? Que se han ligado dos cosas peligrosísimas. En diciembre aumenta la cantidad de hackeadores que desde la Victoria, desde Najayo, desde Dinamarca, de Inglaterra, hay una cantidad de gente que coge para los bancos a sacarte tu dinero. A cualquier banco. Colombia, su cuenta confrontó un problema, tiene que marcarle este link a todos los bancos. Si se hiciera una medición ahora con el DICRIN y dijeran cuántos bancos están siendo, ¿tú sabes cuántos bancos, cuántos intentos de fraude se detectan en un día? 17,000, 19,000 intentos. A todo el sistema. A todo el sistema. ¿Por qué? Porque hay una tendencia, los hackeadores son expertos en sacarte la clave, porque te dicen, mira, hubo un problema, te mandan un mensajito, tú crees que es del banco, con logo del banco, con número es más, aquí llegaron a la osadía, hace 2 meses, llegaron a la osadía, que te llamaban del teléfono del banco, tú sabes que el 960-2121 es del banco, tú coges la llamada, confiando que estás hablando con un agente del banco. Las 1000 caras del engaño se agudizan en diciembre y tú dices que se juntó varias cosas. Sí, porque cuando una gente ¿Qué más se ligó ahora? Una gente dice, mira, yo tenía 10,000 pesos en la cuenta y cuando fui, nada más me quedaban 2,000 porque me habían sacado 8,000. Eso está pasando por el hackeo de una pila de delincuentes que se dedican a eso y que hacen de diciembre su zafra, pero se combina con la preparación irresponsable, aviesa y peligrosa de gente que ha lanzado una campaña contra el Seguro Banreserva y una campaña contra el Banco de Reserva. Y esa campaña es tan nefasta que puede dar al traste con el sistema, hacer colapsar el sistema financiero global, pone en riesgo todo el sistema financiero. Ahora, el Banco Central emitió un comunicado, Freddy, desmintiendo rumores, hablando de estabilidad. ¿Es suficiente un comunicado del Banco Central o en medio de el que quiere pescar en río revuelto, dígase oposición, sectores oscuros, pugnas internas, porque uno no puede descartar nada? ¿Debería hacer una campaña consecutiva de reforzar? Y esto va unido a la pregunta anterior, ¿un rumor puede ser tan fuerte para desestabilizar el sistema? Te doy una primicia. ¿Tú quieres una primicia? ¡Primicia! En estos momentos y desde hace todo el día de ayer, se ha iniciado una cacería de quienes los que están detrás de las campañas perversas y las campañas montadas para hacerle daño. En este momento se está investigando, se está estudiando, allanando. Es probable que de aquí al fin de semana varias personas caigan presas, porque hay gente que ha ido a la televisión de manera descarada a hablar de quiebra y de inestabilidad y sin ningún tipo de documentos en las manos. Esto es peligroso. ¿Por qué? La ley que crea el Código Monetario y Financiero es muy rígida y contempla hasta 10 años de cárcel para las personas que no puedan probar las afirmaciones tendenciosas que se hagan. Y entonces es muy probable que haya una cantidad de personas presas, porque para tú llegar a dónde salió el origen del rumor, esos rumores van corriendo y corriendo, pero tú puedes ir detectando
quién le envió a Colombia y a Colombia a quién se lo mandó. Entonces, esa cadena de mando te llega hasta el originario. Y el DICRIN y el DNI y otras agencias de seguridad están buscando el origen de esos rumores para proceder judicialmente contra esa gente. Entonces, si la gente sabe que dice la ley monetaria, financiera y de valores y todo el aparato, ¿por qué hay gente que, a pesar de que sabe eso, se atreve a hacer una declaración en el caso específico del banco? Porque nunca nadie se ha atrevido, porque un banco empieza a decir, bueno, me meto en un lío con un don nadie, que yo voy a buscar. Pero si no se da un ejemplo, si no se usa los mecanismos que la ley pone a tu alcance, se va a convertir en una moda, tú hacerle daño a los bancos. ¿Y a quién se persigue? ¿Al que dijo el mensaje o al que lo está replicando? Bueno, el que dijo el mensaje es el originario. Lógicamente hay una actitud, hay una comunicación responsable que yo discutía con un colega. El comunicador tiene que tener un grado ético y de responsabilidad, porque tú puedes hasta tener las pruebas, pero saber que si hay cosas que le pueden hacer daño al sistema global, a lo que es el sistema financiero, tú tienes que tener una prudencia en el manejo de la información y tienes que ser sensato cómo te manejas. ¿Se puede reguindar en términos de Freddy Aguaviva la oposición del golpe de Senasa, que primero se dijo, después se negó, para ahora entonces empezar a montar? Aquí hay un panorama tremendo. Senasa ha golpeado a la población dominicana de una manera muy contundente. Los robos, los descaros con que se manejó Senasa han puesto a la población dominicana en ascuas, en una actitud de rebeldía. ¿Está la oposición aprovechando eso? Se podría estar aprovechando el momento de efervescencia social, de enfolforamiento social, para decir, bueno, este es el momento de hacer política. Entonces usted dice, si hay un sistema que te da unos periodos para tú cambiar las autoridades, espera ese periodo y hazlo de manera institucional. No es necesario tú alborotar las avispas, crear un problema, un estallido social, que es lo que está buscando alguna parte de la oposición. No le conviene a la misma oposición. La oposición está bien posicionada, la oposición tiene ¿Lo que hay que esperar el 28? Espera el 28 porque tiene todas las de ganar. Hay un gobierno que ha sido un poquito errático. El presidente Abinader ha tenido que salir de la mayoría de sus principales colaboradores. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Esperar el 28 para que eso se pueda resolver mediante un proceso institucional. Vamos a elecciones y vamos a ganar esas elecciones. Pero estar haciéndole daño al sistema financiero nacional es algo que nos hace daño a todos nosotros. Tú ahorita vas a decir, que son gobiernistas. No es que seamos gobiernistas, nunca lo hemos sido. Nunca hemos sido gobiernistas, pero conozco al dedillo, señores, lo que pasa con estas campañas de rumores y estas campañas orquestadas precisamente para restar credibilidad a los bancos, restar solvencia a los bancos, es un peligro altísimo para la nación dominicana. Freddy, la experiencia traumática... Yo tuve la oportunidad de estudiar todos los fraudes bancarios de este país. Conozco el caso Universal, conozco el Banco de Comercio, conozco Baninter, pero conozco Bancrédito, conozco el mercantil, conozco aprovechando esa experiencia, el progreso del hombre que ha estudiado, señores, el bestseller, todas las posibilidades, el banquero del presidente. Estamos con el señor Freddy Aguasvivas y yo te pregunto, de todo lo que tú has mencionado, el que está en la memoria colectiva y con un trauma que nos creó es el caso Baninter. Yo quiero establecer contigo qué similitudes o diferencias hay ahora que garanticen que no vamos a tener un colapso similar al que hubo en Baninter. La solidez del sistema financiero nacional, la capacidad que tiene para responder al momento con cualquier tipo de reclamo que haga la población. ¿Por qué? Yo te he hablado de la solvencia económica. Cuando el caso Baninter, todos los bancos estaban en insolvencia, todos los bancos estaban sin calidad de una respuesta rápida. ¿Por qué? Porque todos estaban en déficit. El mínimo requerido para que un banco tenga solvencia mínima es de un 10%. Ningún banco llegaba al 4%, solo el Banco Popular llegaba al 4% en esa época. ¿Qué ha pasado ahora en contrapartida? Colombia, los bancos tienen una solidez, es más, están exagerando porque la cantidad de dinero efectivo que tienen los bancos
y que pueden responder con una solvencia que sobrepasa hasta el 20% de solvencia, cuando lo exigido es el 10% para que un banco tenga notable solidez. Entonces, la solidez que tiene el sistema financiero de hoy nos garantiza a nosotros que el caso Baninter no se podría repetir en unas condiciones, porque Baninter era un banco que fue robado de diferentes maneras y con mucha profundidad y con mucho nivel, y entonces no tenía solvencia económica para afrontar los retiros que le exigieron. ¿Cree usted, don Freddy Aguasviva, que el caso de Baninter, el fantasma de Baninter, es utilizado deliberadamente con fines politiqueros cada vez que se tiene un interés político, enfatizo, porque más que todo, porque yo no creo que ningún banco, ningún actor del sistema le convenga generar rumor de un banco y otro? Es un fantasma que se saca como cuco. Sí, pero con un desacierto y una forma aviesa. ¿Por qué? Porque resulta que no tiene comparación, no hay ningún símil entre lo que pasó con Baninter y lo que está pasando con el mercado financiero actual. Sencillamente, cuando se está dando un uso político a una crisis que pueda tener un banco, alguna dificultad que pueda tener un banco. Por ejemplo, en este caso yo estoy absolutamente seguro que el 93% de los casos son gente que ha sido hackeada y le han robado su dinero, y entonces se presenta en una pantalla a acabar con la institución. Pero la institución es la primera víctima de ese problema. Quienes andan con los dolores de cabeza, es más, yo quiero que tú sepas que la profesión que más se ha convertido en mayor demanda y que mejor paga es la ciberseguridad. La ciberseguridad, los bancos andan contratando departamentos enteros de ciberseguridad y repelen, le estoy hablando de 19.000, 20.000 casos que se repelen en el día, impidiendo que entren estos hackeadores que están en las cárceles sin hacer nada y están en los barrios sin hacer nada. Buscan un telefonito carabelita y empiezan a hacerte llamadas telefónicas, se meten en tus códigos, en tus cuentas y empiezan a hacer barbaridades. Cuando la gente arremete contra el banco. Pero ¿y qué culpa tiene el banco de lo que ha pasado? Freddy, pero si pasa en todos los bancos, que de hecho a mí me ha pasado no voy a mencionar el banco. En varios bancos. Pero ¿por qué solo hablan del Banco de Reserva? Y es que uno presume que hay una campañita. Pero que tú lo ves, una mujer montada en un carro que hablan perfectamente, una mujer con una dicción y una conversación muy fluida, muy contundente y con mucho criterio. No se nota leyendo porque van manejando. Y entonces tú las ves con unas argumentaciones tan sólidas que da libreto por todos lados. Te da un libreto, una mujer buena moza, joven, diestra en la palabra, te hace una denuncia y tú le crees, tiene credibilidad. Entonces, todo eso es montado. Pero yo no creo que todo sea montado, Freddy. Hay casos reales, ¿verdad? Ahora, coincidencialmente, solamente hablan de un banco. Deberían haber varias denuncias de distintos bancos. De todos los bancos. Y ahí yo te pregunto, ¿cómo tener la línea fina entre una advertencia, puede estar pasando algo en tal sector, o tener libertad de expresión de usuarios afectados cuando tenemos un sector que está protegido por una ley? O sea, no sé si me doy a entender. Los usuarios afectados tienen derecho a reclamar la devolución de su dinero, que el banco lo va a devolver en la mayoría de los casos, en la enorme mayoría de los casos. El banco siempre devuelve el dinero si pudo probar que tú no hiciste la operación. Ahora bien, eso pasa con todos los bancos, absolutamente con todos. Ningún banco se puede presentar a este canal y decirme, no, a mí no me hackean. Ninguno. Y entonces, cuando tú ves la cantidad de gente que se protesta, pero entonces es necesario que se haga toda una parafernalia en torno a un banco específico. ¿Qué responsabilidad? Si tú tomas en cuenta, y perdóname que te quite la palabra, pero si tú tomas en cuenta que estamos entrando al mes de enero en unos días, vamos a entrar al mes de enero, y hay una información circulando muy contundente de que viene un remenión de la mata y que viene un jamaquión de tal magnitud que muchos van a cambiar de posición, pero muchos van a ser cancelados del Estado y muchos van a ser trasladados. ¿Qué quita que o el que van a poner por uno o el que va a estar por el otro
inicien campañas mediáticas para hacerle daño al que va para su puesto, para que hacerle un daño tal que no califique para el puesto. Pero el PRM, gente del PRM es capaz de eso, ¿tú crees? Haciendo estructuras para tratar de dañar las candidaturas. ¡Qué locura! Se parecen al PRD entonces en eso. Eso es de los genes. Ellos se entienden. ¿Qué responsabilidad tienen economistas, líderes de opinión, comunicadores cuando emiten comunicación, opinión respecto a estos temas que puedan generar este tipo de alertas, Freddy? La tentación de darle uso político a un problema que es social ya, porque el hackeo es un problema social, es una tentación que puede ser dañina a los fines de quien la dispara, porque hay lo que se llama la figura del boomerang, que es aquellos objetos que tú lanzas con tanta fuerza y tanta potencia, sin saber que eso se devuelve y regresa hacia ti, y entonces te golpea con contundencia. Porque yo te voy a decir una cosa, ¿cuál es la necesidad que tiene la oposición en este momento de darle un uso político a los problemas sociales? Te digo, el problema de hackeo, que es un mal nacional, y no aquí, es un mal mundial, porque está pasando en cualquier país del mundo. Tú tienes el hackeo como una de las principales preocupaciones de las autoridades financieras. Pero entonces, ahora, nosotros lo que tenemos es que proteger nuestro sistema financiero, que es muy fuerte, y entonces, yo le decía a un amigo de la oposición, pero a la oposición, a la que más le conviene que esto salga bien, es a la oposición, porque están bien posicionadas, porque tienen todas las posibilidades de hacer un buen papel y un buen desempeño en el proceso electoral, pero no hay necesidad de enlodar, así como de una manera. El caso Senasa, que es lo que nos tiene la epidermis social, está hipersensible porque, oye, nos han dado un golpe tan contundente que hemos quedado turulatos, pero eso nos debe llevar a perder la cordura, la sensatez, la prudencia. Entonces, ahí es que debemos concentrarnos para que se vea que no todo se puede aprovechar políticamente. En política hay cosas que se ven y cosas que no se ven, y las cosas que no se ven muchas veces son más importantes que las que se ven. Ya que estás en ese tono reflexivo, ¿qué le dirías a un ciudadano común que oye hoyo financiero en redes sociales y que no maneja en términos técnicos herramientas para entender? ¿Qué tú le dirías a propósito de la solidez del sistema financiero dominicano? Y si quiere hacer un comparativo en la región, ¿con quiénes nos podemos medir? Mira, el derecho al reclamo es auténtico, es genuino y es un derecho inalienable, un derecho del que no se puede prescindir. Reclamar, protestar por algo que le ha pasado. Ahora, saber que una camarita de video en un escenario cualquiera no te va a devolver tu dinero. Si de verdad tú lo que quieres, tienes preocupación por el dinero que perdiste, hay un proconsumidor ahí que es súper activísimo, con muchísima... Prousuario. Prousuario, proconsumidor, prousuario. Hay varios mecanismos donde... Pero los bancos te reciben la querella y ven si realmente tú hiciste la operación, y el mismo banco te devuelve el dinero. Pero tú tienes la superintendencia de bancos, tú tienes la superintendencia de valores. Entonces está la superintendencia de seguro para la parte que tiene que ver con el seguro. Y entonces son cosas que yo pienso que hay que acudir a los mecanismos institucionales para tú recuperar tu dinero, pero lo otro es una exposición figurera ante un problema social. Entonces, el que oye hoyo financiero, ¿qué tú le dices? ¿Cómo está el sistema? Poderosísimo, muy. Es más, yo creo que está exageradamente de solvencia. ¿Por qué? Porque aquí hay mucho dinero que está yendo. Yo te voy a poner el ejemplo de los carros. Hazte una feria de carros y el Banco de Reserva vende 8.500 millones en carros. Y tú te vas al Banco Popular cuando el banco vende 8.500 millones y lo hace el VHD. Es más, hasta los carros usados de Acoprobio, qué sé yo cómo se llama, la Anadegas. ¿Y no hay una asociación de bancos? Una cosa sí, así. Porque claro, ellos deberían hacer un comunicado en conjunto. La ABA debe... ¿Verdad que sí? Ahora, un error que no se puede cometer es permitir que eso se ensanche y que eso coja cuerpo, porque se hace muy difícil luego recoger los efectos. Entonces yo pienso que hay que actuar con contundencia, hay que actuar con capacidad y hay que hacer los diseños de las estrategias de comunicación
correcta, la comunicación de crisis, que es una comunicación especializada, que se toma en cuenta muchísimos factores para tú intervenir y tratar de eliminar los efectos dañinos que hacen estos rumores. En el caso específico de Seguro Banreservas, ya para cerrar los mecanismos, hay una superintendencia de seguros, está el Banco Central, el propio Estado, y hay muchas aseguradoras. Casi todos los bancos tienen la suya, el Popular tiene la suya, el BHD tiene la suya. Sí. Cuando hablamos, no es una financiera, cuando hablamos de una aseguradora de este nivel de bancos, no es un relajo. ¿Qué fue lo que le pasó a Juan Ariel para que me responda la pregunta del principio? Bueno, ¿cómo él se despacha con eso? No sé, yo pienso que mínimo, yo no me esperaría una denuncia de esa naturaleza viniendo de Juan Ariel, que es un hombre sopesado, muy prudente, y entonces es un hecho que yo creo que él se le fue la mano. Porque es un tema que él pudo haber tratado a otro nivel y con otras características. ¿Qué tú esperas? Ahora, ¿una disculpa? ¿Un qué? Yo pienso que él va a explicar, por lo menos. Yo creo que es muy difícil porque él fue muy contundente y muy directo y muy vertical. Entonces, pero él va a responder y va a responder con prudencia. Ahora bien, otra persona que yo le hago una recomendación por la amistad y la confianza que tengo, yo creo mucho en Leonardo Aguilera. Es una persona que yo le tengo respeto, le tengo admiración. ¿Y qué pasa con que es un hombre íntegro, totalmente íntegro a toda prueba? Claro que todo lo que se menciona no lo involucra a él, porque viene de los tiempos pasados, ¿verdad? Los desafueros que se puedan cometer, tú no puedes generalizar, y yo creo en Leonardo Aguilera, y por eso, por la amistad que nos une, yo le haría una recomendación. El Banco de Reserva tiene que echarse este pleito del seguro para él, porque está afectado el Banco de Reserva como tal con toda esta campaña que le están haciendo, pero cuando atacan el seguro es una forma de atacar por la espalda al Banco de Reserva. Entonces, por el cuidado de la marca, esa campaña aviesa hay que enfrentarla de los dos lados, en el seguro y en el banco, porque sencillamente no se puede desligar una marca de la otra, y las marcas hay que cuidarlas con delectación de artistas. Entonces, ¿cómo a qué hora están sometiendo a la gente que con la mano en el pecho? Esta noche es probable que se recoja alguna gente, esta noche y mañana, porque hay es más, hay gente que no va a comer en su casa la cena de Nochebuena. Porque, señores, todo tiene que tener un límite. ¿Y tú sabes todo lo que relaja con un banco? Con un banco, la estabilidad de el Banco de la Nación. El banco de todos los dominicanos. El banco de todos los dominicanos, que es el banco del gobierno, del Estado dominicano. Yo me sumo, Freddy, a tu petición, así como Nelson Arroyo ha hecho una rueda de prensa hoy hablando del Seguro Banreservas. No sé si el señor Aguilera, doctor en economía. Brillante. Así es, una persona muy vertical para todo el que lo conoce. Y entonces no sé si una rueda de prensa o qué cosa debo hacer. Antes de despedirnos, yo que estuve en la rueda de prensa antes de grabar este programa, ¿verdad? Me siento también combinada a vertir estas informaciones, porque en este programa fue uno de los que Juan Ariel dio las declaraciones de las cosas que ha expresado el señor Nelson Arroyo. Presentó unos gráficos que ustedes lo van a ver en pantalla, donde habla de las utilidades netas del Seguro Banreservas, donde en este último año, 2024, habla de unos 1.309 cifras en millones de pesos para las utilidades netas. Y en el 2025 ha sido un año extraordinario, según dijo Nelson Arroyo, para Seguros Banreservas, aumentando las utilidades en un 133%, pasando de 789 millones en el mes de noviembre del 24 a 1.839 millones al mes de noviembre del año 2025, esto basado en la tendencia positiva, donde la aseguradora proyecta cerrar diciembre de 2025 con utilidades superiores a 2.300 millones. Estas son partes de del contenido de la nota de prensa que pues se emitió el día de hoy, y hablando acerca de Seguros Banreservas a propósito de una empresa que cuenta con 23 años de gestión y funcionamiento en el mercado asegurador dominicano. Como les decía, esta aseguradora ha consolidado un crecimiento financiero sostenible, alcanzando resultados sin precedentes. Esto es parte de
los partes de prensa que dio el señor Nelson Arroyo. Me parece importante, nos hacemos eco de esta información y tu recomendación, Freddy, de darle el frente a este tipo de ruidos, porque ¿qué es una estampida? En un espacio público, un concierto, hemos visto estampidas en la India, por ejemplo, para graficarlo, una persona que se espanta o que arranca a correr sin estar pasando nada, y en esa corrida muere mucha gente pisoteada, atropellada. Eso es una estampida. Y en términos financieros, tú has estudiado el tema varias veces, a veces con razón, a veces sin razón, y a pesar de lo fuerte que pueda estar el sistema, ya hace daño a la marca, como tú decías. Hay dos estilos de enfrentar una estampida. La estampida económica y financiera es cuando todo el mundo sale huyendo a buscar los cuartos que tiene en el banco porque oyó de lejos que el banco está quebrado. El banco está quebrado, entonces la gente nos pregunta si es verdad, si es mentira, si tiene lógica. La gente inmediatamente sale huyendo a buscar su cuarto, es lo que se investiga el caso. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando Baninter se hicieron las campañas, todo el mundo fue a buscar su cuarto. Pero cuando se lo hicieron al Popular, don Alejandro abrió las puertas del banco a las 8 de la mañana de un lunes y llamó a todos los clientes a que fueran a buscar su cuarto. Hizo una demostración de poderío, porque todo el que quiera su dinero está aquí. Abran todas las puertas de todos los bancos y denle el dinero a todo el que pida su dinero, denle el dinero. La mitad de la gente no fue a buscar. La gente, cuando oyó esa actitud responsable de don Alejandro Grullón, inmediatamente desistió de buscar su dinero. No, están en buenas manos mis cuartos. Y el Banco Popular, que de lo más fuerte del sistema, pero el Banco de Reserva, el Banco del Estado. Yo nunca había visto una campaña, o tú que tienes experiencia, ¿se han hecho campañas anteriormente? Nunca. Contra el Banco de Reserva nunca, porque es que no quiebre, señores. El Banco de Reserva no quiebra, es el Banco del Estado. Ahí están todas las finanzas de todas las instituciones del Estado. Al Banco del Estado le sobra dinero. Cada vez que un ministerio no ejecuta su presupuesto, ese dinero se queda ahí, como ya hay un presupuesto aprobado, ese dinero se queda en el Banco de Reserva esperando que se utilice. Bueno, muchas gracias. El señor que ha analizado todos los bancos y los banqueros, Freddy Aguasviva. Yo una reflexión final. Y en esto me suma lo que decía Nelson Arroyo: la República Dominicana está por encima de nosotros, de un medio, de un funcionario, de un gobierno, de un partido. Creo que hay que ser responsable. El medio, y en este caso Al Tanto TV, siempre estará abierta a cualquier tipo de denuncia. Lo primero es escuchar la denuncia. Juan Ariel hizo su denuncia, responde Nelson Arroyo con datos y una rueda de prensa. Y en porque tampoco podemos, ¿cómo se dice?, censura previa, ¿verdad? Censura previa. Así es que... De todas maneras, que tú siempre has dejado las puertas abiertas para que Juan Ariel venga a explicar la situación. No, yo espero que Juan Ariel antes de Navidad aparezca y diga si tiene datos para confirmar esto o que se retracte. Claro. Una de dos. Muchas gracias, don Freddy. Gracias a ti por el honor. Gracias a ustedes.